Capítulo 17. La tormenta que se avecina. Kusanagi Godou no estaba teniendo los días más fáciles, de hecho, no sería demasiado inexacto decir que estaba empezando a desear no haberse molestado en cama esta mañana. Había comenzado bastante bien, pero asistiendo a un día completo de clases como de costumbre, las cosas comenzaron a ir cuesta abajo. Ahora había encontrado solo después de que todas las chicas aparentemente estaban ocupadas y se apresuraron en varias direcciones. Godou, por otro lado, se estirse a casa cuando recibió un mensaje en su teléfono celular. El contenido del mensaje era el siguiente. De Koutsuki Sakura título. Godou-kun, ayúdame. Cuerpo. Por favor. Hay otra cosa con la que quiero que me ayudes con respecto a ese gran rey diablo del otro día. ¿Podrías ayudarme? Koutsuki Sakura era su prima segunda y amiga de la infancia. A pesar de ser 3 años mayor que él, su aspecto lindo y su comportamiento ligeramente infant pensar que era una chica de secundaria. Hace aproximadamente un mes, descubrió que ella se había involucrado en el mundo mágico y estaba aprendiendo una vez que la vio. El alcance de su poder había sido la capacidad de romper fósforos y palillos con su mente, siempre y cuando ella tenía un grimorío para ayudarla. El problema era que, si bien su prima mayor era dulce y trabajadora, su personalidad básica era tímida y solitaria fácilmente, cuando se combinaba con su mayor preocupación desde su llegada a Tokio era que terminaría como recluta. Por alguna secta o estafa. Resultó que se interesó por la magia después de que Suya comenzara a contarle al respecto. Al final, su primo infantil le contó cómo un malvado rey diablo había aparecido en Tokio y estaba causando estragos al hacer cosas como el colapso de la torre de Tokio y varias otras cosas. Horrorizada por la destrucción aparentemente indiferente, además de haber oído hablar de la insaciable lujuria del rey de jóvenes de las antiguas familias mágicas, Sakura se había encargado de hacer algo al respecto. Su plan, si así podía llamarse, era localizar al responsable y luego suplicarle con todas sus fuerzas que dejara de hacer cosas terribles. Tan pronto como escuchó sus intenciones, Godou consideró cómo el campeón que conocía habría reaccionado ante eso. De Hans Talboban la ignoraría sin pestañear como si no fuera más que una hormiga en su camino. Ese idiota de Salvatore Doni probablemente ni siquiera entendería lo que Sakura quería de él. Luoao podría simplemente castigarla severamente por atreverse a hablarle o, si sabía que Sakura era su pariente, la aleccionaría sobre la corrección y la condición Pluto Smith, bueno, probablemente se reiría y desaparecería de una manera adecuadamente dramática. Francamente, el único rey con el que habría tenido alguna posibilidad de tener una conversación razonable habría sido Emiya Shirou, e incluso entonces preferir demasiado cerca de su compañero rey japonés. Shirou podría ser el campeón más razonable con el que se había encontrado, pero eso no cambiaba el hecho de persona extraña después de todo. ¿Qué tipo de persona normal mata a un dragón y luego le trae la cola para poder cocinarlo y comérselo? De todos modos, había pasado el día siguiendo a su prima mientras ella trataba de encontrar a la misma persona que la acompañaba. Las cosas habían ido al final, después de que Amakasu Touma y el agente del comité hablaran rápido, Sakura se convenció de que necesitaba subir de nivel un poco más antes de con el objeto de su búsqueda. Había pensado que el asunto estaba más o menos resuelto, al menos por el momento. Había ido a encontrarse con su prima un tanto problemática y la había encontrado en compañía de una chica llamada Rehou Fuyuime, quien a pesar de tener Sakura parecía estar en 5º o 6º año de primaria. Aparentemente ella también tenía algo de complejo por su estatura, pues una de las primeras cosas que llamara engreído por ser más alto que ella o que Sakura a pesar de ser más joven. Aparentemente, este era el amigo que había estado enseñando magia a su ingenuo primo y, después de mucho trabajo y debates agonizantes, aprendió el demonio que había causado muchos estragos en Tokio y había decidido ir a visitarlo para darle una oportunidad. Pedazo de su mente. Sakura había accedido al llamado a Godou como refuerzo. Así que ahora aquí estaba él siguiéndolos mientras el par de mujeres jóvenes de aspecto infantil seguían una pista tras otra en un intento de localizar a Malvat Kusasagi Goro. Para tomar prestado el eslogan de un personaje de anime. ¡Qué problemático! Sus primeros esfuerzos habían sido tratar de rastrear al discípulo de su objetivo en un Might Café en Akihabara que se decía que frecuentaba. Resultó que el café que había establecido como una empresa comercial en Japón y había saludado a su honorable tío con bastante alegría y les había proporcionado a él y a ese una deliciosa comida china gratis.
Sin embargo, aunque Sakura había estado muy agradecida por la suntuosa comida, Fuyuhime había sido más conflictiva y no exigido la ubicación de su objetivo. Resultó que la supuesta heredera del clan Renhou era bastante susceptible a la presión mental y terminó encogiéndose cuando se enfrentó a un destello de la ira Yingwa. Sin embargo, después de dejar el café, Fuyuhime rápidamente recuperó su energía y se puso en marcha en busca de su próxima pista, a saber, el santuario Nados Hermanas Miko que Kusasagi Goro había convertido en sus juguetes. En ese momento, Godou había querido encontrar un lugar agradable y tranquilo donde pudiera golpear su cabeza contra la pared. Era como si el universo real burlando de él, sin mencionar que podía sentir que le venía un dolor de cabeza. Al final, el encuentro entre la pequeña heredera Renhou y las hermanas Marilla no había ido demasiado bien para Fuyuhime. Las dos Hime Miko habían leído la S suficientemente bien como para no revelar que él era, de hecho, el mismo rey que sus compañeros estaban buscando y luego cuestionaron la validez de su afia heredera de Renhou. Ante esto, Fuyuhime parecía haberse quedado sin fuerzas y se había marchado como un perro con el rabo entre las piernas después de Q por sus malos modales. Y eso los llevó a la situación actual, y no era una con la que estuviera muy contento en absoluto. Es decir, porque estaba parado frente a la mansión de Emilia Shirou. ¿Entonces qué hacemos aquí?, preguntó, aunque ya comenzaba a temer que sabía la respuesta. Esta es una dirección que solo pude obtener después de mucho trabajo e investigación, declaró la chica bajita luciendo bastante orgullosa de sí misma, a par una bruja talentosa y misteriosa que el rey demonio trata como una hermana, aunque sin duda alberga intenciones malsanas y lujuriosas para ella también. Le paradero de Kusasagi Goro. Vale, esto estaba empezando a ponerse ridículo. Claramente, Fuyuhime había cruzado sus cables en algún lugar a lo largo de la línea porque aparentemente P era una de su supuesto harén y que él la mantenía aquí porque era como una hermana. Por los sonidos, ni siquiera era consciente de que este era en realidad Campione. ¿Cómo podría empeorar esto? Oh, hola Godou-san. ¿Qué te trae por aquí hoy y quiénes son tus compañeros? Cuando escuchó el ligero sonido de la voz de Ilias Bielbone Inzvern, Godou quiso gritarle al mundo que eso no había contado, que no lo había dicho en voz alta. Universo no debería haberlo llamado. ¿Conoces a Godou también?, preguntó Sakura, usando inocentemente su apodo cariñoso para él mientras se giraba para mirar a la joven de cabello blanco Kukaye con una bolsa de compras en cada mano. Realmente tiene muchos amigos, ¿no es así? Es tan bueno saber que no se ha vuelto antisociable. Ilia parpadeó un par de veces y luego asintió a su prima. Bueno, Godou-san es más el hermano de mi amiga Shizuka que un amigo mío. También es un colega de trabajo de Mioni-chan, aunque me gusta pensar que cuando tuvimos que trabajar juntos. Genial, simplemente genial. Aquí estaba la chica en cuestión que era el objetivo de la búsqueda actual de Fuyuhime y que acababa de llegar en el momento equis. Honestamente, ¿cómo podría la supuesta heredera del clan Renhou equivocarse en toda su información y aún así encontrar a la persona adecuada? Y también estaba el hecho de que incluso si Godou estaba construyendo un harén, Ilia no estaría en él por tres muy buenas razones. En primer lugar, tenía la que Shirou era definitivamente el tipo de hermano mayor sobreprotector y realmente no quería ponerse del lado malo de esa manera. En segundo lugar, tenía que Ilia-chan podría estar un poco enamorada de su hermano mayor adoptivo, por supuesto que era solo una teoría privada y que no le había mencionado. Y en tercer lugar estaba el hecho de que, francamente, la joven de cabello blanco lo asustó un poco. No era tanto que él considerara una amenaza para su vida, como Campione era muy consciente de que su propio poder era sustancialmente más débil que él. Ese estaba el hecho de que su propio poder era, en muchos sentidos, más abiertamente violento que la mayoría de los que él había conocido. La magia de Erika y él incluso elegante. El de Ena era un poco más salvaje pero al mismo tiempo algo que era, bueno, humano a pesar de que estaba recurriendo al poder de un dios, pero de alguna manera la de Ilia era diferente. No era nada demasiado evidente sobre ella. Bueno, aparte de ese gigante negro que convocó y controló, no cosa que no pudiera ser considerado como manifiesto. Godou no pudo evitar sentir un pequeño escalofrío recorrer su espalda ante el recuerdo de esa cosa. N realmente, estaba absolutamente seguro de que incluso con su fuerza claramente enorme no era rival para sus autoridades, de eso estaba seguro. Era otra cosa, el enorme gigante de melena negra parecía irradiar muerte y violencia. Y estaban sus acciones previas, la forma en que se había enfrentado a las bestias divina enfrentado durante la crisis con el rey mono.
Godou había estado en presencia de dioses mucho más poderosos que esa cosa que de alguna manera eran men. Luego, por supuesto, estaba la propia Ilia, en su mayor parte la hermana adoptiva de su compañero Rey. Era una chica bastante bien educada y agradable. El Godou podía encontrar en su personalidad cotidiana era que era un poco mimada. Sin embargo, había otra personalidad de la que había captado destellos de esa persona y, para ser honesto, lo que había visto había sido desconcertante. Había una crueldad allí, una insensible familiaridad con la violencia y la muerte que chocaba casi por completo con la impresión que tuvo cuando la conoció por pequeña. Discorde. Liliana una vez le había confiado que estaba segura de que la chica de cabello blanco era una que mataría si lo necesitaba y lo haría sin duda capaz de creerlo entonces, no que hubiera pensado que su amiga le estaba mintiendo, solo que ella estaba de alguna manera equivocada, pero ahora. Ahora y por último, pero no menos importante, estaba la sospecha bastante inquietante de que, a pesar de su actitud a veces frívola, también era mucho más inteligente. Ahora Fuyuhime avanzaba hacia ella con una mirada determinada en su rostro. Te encontré, la joven bruja genio que sirve al rey demonio Kusasagi Goro. Soy el heredero del clan Renhou y exijo que te sometas obedientemente a Miao donde vive el campeone. Una vez más, Godou se encontró anhelando la oportunidad de encontrar un rincón agradable y tranquilo donde tranquilamente pudiera golpear su cabeza como si el amigo infantil de su primo tuviera un deseo de muerte subconsciente o algo así. Sin embargo, en lugar de convocar a su enorme gigante negro o sacar su naginata del aire, la joven Einsbern simplemente inclinó la cabeza hacia un lado a par y leve confusión. ¿Quién clan? Fuyuhime simplemente se quedó allí por un momento parpadeando sorprendida, luego su rostro se sonrojó de indignación mientras daba otro paso hacia la CH como la nieve. Porque tú, la heredera infantil ahora miraba abiertamente a su objetivo, los Renhou son una de las 4 familias que establecieron el comité y ahora Lolit clan menor que simplemente puedes ignorar. La única manera que se le ocurrió para describir su tono sería sin sentido engreído. El comité, Godou ahora estaba absolutamente seguro de que la amiga de su hermana estaba siendo deliberada en su olvido. Espera, ahora los reyes la colección de magos menores que han estado tratando de obtener el campeón de Japón. Para aceptar su servicio. Su descripción desdeñosa del clan en el que Fuyuhime claramente se enorgullecía considerablemente parecía solo inflamar aún más la indignación de la niña Mai. Incluso cuando abrió la boca para decir lo que sin duda sería una diatriba abrasadora, ella de repente dio un paso adelante e invadió agresivamente su espacio. ¿Y qué es eso de someterme a tu autoridad? ¿Qué pasa si hoy no me siento muy obediente? Fuyuhime dio un paso tambaleante hacia atrás mientras trataba de abrir un espacio entre ellos. Su rostro ya no estaba indignado sino más bien aprensivo. Yo soy el heredero de Ren, sí, eso ya lo dijiste, no tienes nada más original que decir. Ahí estaba, Godou podía verlo en la curva de sus labios mientras sonreía y la nitidez de sus ojos cuando se entrecerraron, el borde peligroso que tenía que Lope mejor que interviniera antes de que las cosas fueran más lejos, no es que esperara que ella realmente lastimara al amigo infantil de su prima. Por otro lado, tuvo problemas para usar tácticas de terror en Fuyuhime para darle un susto serio. Ilia-chan, solo para que quede claro, no eres el siervo malvado de Kusasagi Goro, ¿verdad? Preguntó en un tono alegre forzado mientras se colocaba de heredero Renhou. La mirada que la hermana adoptiva de Shirou le dirigió parecía indicar que estaba comenzando a cuestionar tanto su inteligencia como su cordura. En un esfuerzo menos algo del desdén que podía ver en su mirada, miró a Fuyuhime y luego los puso en blanco deliberadamente. Los propios ojos de Ilia se entrecerraron levemente con perplejidad, luego se abrieron con comprensión. Luego asintió levemente, casi imperceptiblemente. Puedo decir honestamente que nunca conocí ni escuché sobre este Kusasagi Goro del que hablas. Declaró dejando sus bolsas en el suelo y cruzándose. ¿Debe algo más? Tengo cosas que hacer. No, gracias, eso estará bastante bien. Con una reverencia rápida y una sonrisa que sabía que parecía un poco tonta, colocó una mano en el hombro de Fuyu pero firmemente como pudo, la empujó lejos del joven mago de cabello blanco con una Sakura un tanto confundida siguiéndolos. Poco tiempo después, el trío se detuvo y Fuyuhime, bastante molesta, se tomó el tiempo para recomponerse. Fuyuhime-chan, si preguntas como lo hiciste antes, cualquiera se enojaría. Tienes que hacerlo con cuidado. Lo sé. Pero esa chica de antes fue demasiado grosera. El grupo de Godou, Sakura y Fuyuhime estaban una vez más en movimiento y esta vez se dirigían a Oyama.
¿Podrías decirme por qué vamos allí? Urks. Desde hace mucho tiempo ha habido muchos practicantes de magia cerca de Aoyama Ori. Escuché últimamente que una bruja malvada, Socia Yamangoro, ha estado merodeando por allí últimamente. Sniffle, capturaré a esa mujer y esta vez yo seguro que encontrarás a ese rey demonio. El séptimo campeón realmente esperaba que las cosas mejoraran un poco más, realmente no estaba muy seguro de cuánto más de esto podrían soportar sus. Lo primero que llamó la atención de Koizumi Watanabe cuando entró en la oficina fueron los dientes. Para ser más específicos, los dientes en cuestión, los dientes largos, blancos y aparentemente muy afilados del tamaño de sus dedos por lo menos, que estaba cabeza de dragón que estaba montada en la pared sobre el escritorio de tal manera que parecía estar gruñendo a quien quiera que entrara por la puerta. Ah, usted debe ser el representante del comité que he estado esperando. Por favor, tome asiento. Watanabe escuchó las palabras, pero fue como si no pudieran encontrar ninguna conexión en su mente, principalmente porque la mayoría de su poder mental absorbido por grandes dientes grandes. Cuando era un niño, el agente del comité se había interesado en los dinosaurios, lo cual era perfectamente normal. Después de todo, ¿qué niño en algún man fascinado por los antiguos reptiles gigantes extintos? Sin embargo, Watanabe tal vez había tomado su propio interés en ellos un poco más que la mayoría. Como la mayoría de los niños, había tenido su dinosaurio favorito, el Tyrannosaurus Rex. Había tenido juguetes y libros ilustrados y demás, pero después de curiosidad por saber qué tan grande habría sido la cosa real. Debido a que vivía en las zonas más rurales y tradicionales de Japón, nunca había tenido la oportunidad algunos de los modelos y exhibiciones de tamaño natural que habían estado disponibles en algunas ciudades como atracciones turísticas. Así que se dispuso a recreación de tamaño natural de la cabeza de un T-Rex. Le había costado días de trabajo usando las grandes cantidades de yeso, madera y papel maché que había persuadido a sus padres para que le compraran o logrado preparar, pero al final había quedado bastante satisfecho con los resultados. Oh, ciertamente nunca se habría confundido con ningún tipo de trabajo, pero el trabajo duro de un niño de 11 años no estaba nada mal. Una cosa que siempre le venía a la mente cada vez que pensaba en esa cabeza simulada había sido el momento en que se dio cuenta de que las mandíbulas eran suficientemente grandes como para romperlo por completo. Ahora, mirando esos enormes dientes afilados, se dio cuenta de que la enorme cabeza que se mostraba allí en realidad era más o menos del mismo tamaño de Tyrannosaurus que había hecho. De alguna manera se las arregló para desplomarse en la silla frente al escritorio y fuera de la línea de visión directa de esos enormes dientes gigantescos, y Salf ya no estaba frente a ellos. Fue como si se hubiera roto un hechizo y se sintió colapsar en la silla como si todos los huesos de su cuerpo hubieran sido elásticas. Veo que tú, aprecias mi última incorporación a mi oficina. La voz comentó casualmente. Estoy bastante complacido con él. Es un pequeño trofeo que recobré reciente al inframundo. Con un gran esfuerzo, el agente del comité de compilación de historia se recuperó y trató de recomponerse. Esto era ridículo, él era un negociador profesional, manejado el trato con magos, hechiceros, espíritus e incluso fantasmas. No se derrumbaría simplemente porque de repente se había enfrentado al conjunto grande que había visto en su vida, sin importar cuán grandes o afilados pudieran ser esos dientes. Sentado en la silla, Watanabe hizo un esfuerzo deliberado para arreglarse la ropa y recuperar el decoro que había perdido tan pronto como cruzó la puerta. Bueno, esa había sido una táctica de apertura formidable por parte de Miyasama, como era de esperar del mismo rey de acero. En preparación para esta reunión de la familia Koizumi había revisado todos los informes y archivos que el comité había reunido sobre el misterioso octavo campeone. Lamentablemente, no había información sólida, ya que la mayor parte de lo que tenían había sido especulación y resumen. Aún así, algunas cosas habían quedado bastante claras. Entre él y Miyasama era obviamente una negociadora brillante. Esto se evidenció claramente por la forma en que había llevado a cabo su ahora infame fiesta de los reyes a invitar a un antepasado divino y, sin embargo, evitó cualquier violencia. Eso había sido magistralmente, un logro verdaderamente monumental. Entonces, cuando el comité recibió un mensaje de Renhou Caída de que el octavo God Slayer deseaba llegar a un acuerdo con ellos, hubo una consternación. Con los reyes no necesitaban hacer tratos, estaba dentro de sus derechos y poder simplemente exigir lo que querían y recibirlo sin importar las consecuencias para proporcionar lo que buscaban.
Que Emilia Shirou estuviera dispuesta a negociar algún tipo de acuerdo era alentador. Por otro lado, la sola idea de iniciar con alguien que estaba acumulando tal reputación era desalentador, por decirlo menos. Aún así, tenía un trabajo que hacer, uno que estaba obligado por su honor a hacer lo mejor que pudiera. Saludos, Emilia-sama, dijo mientras se ponía de pie y se inclinaba formalmente ante el rey sentado frente a él. Gracias por recibirme con tanta amabilidad. Ese Watanabe y he sido elegido por el comité para representarlos en las negociaciones de este acuerdo que usted ha propuesto. Bueno, al menos había sido capaz de recuperar al menos algunos jirones de su dignidad. Aún así, los efectos de esa enorme cabeza habían sido una táctica incalculada. Me complace darte la bienvenida a mi casa, Koizumi-san. Espero que Charlie no te haya asustado demasiado. Me temo que desde que la monté, todos los que parecen saltar cada vez que la ven por primera vez. Había tantas cosas que podría haber dicho en respuesta a eso, sin embargo, una pregunta surgió por encima de todas las demás. Charlie. Abreviatura de Charlotte, explicó el joven Emilia mientras su expresión se volvía ligeramente adolorida. Mientras estaba montando la cabeza, mi hermana Locke promesa de que ella podría nombrarlo de mí. Ya que no sabíamos el género de la bestia, eligió a Charlotte y luego la apodó Charlie. Brillante, usó la cabeza del dragón montado para resaltar de inmediato su poder y posición y luego preparó una historia con elementos tan humanos como una combinación bien preparada destinada tanto a intimidar como a relajar a un objetivo al mismo tiempo y dejarlo tomando el terreno alto metafísico. Brillante. Claramente, incluso con todos sus preparativos, todavía no se había tomado a este rey tan en serio como debería haberlo hecho. Incluso sin el uso de su so, claro que este Emilia Shirou era un maestro en el juego de combate verbal y posicionamiento. Bueno, aún así, Watanabe era un veterano en esto, habiendo estado involucrado en tales debates y negociaciones durante más de 20 años. Incluso si un genio natural, seguramente no podría estar a la altura de sus años de experiencia ganada con tanto esfuerzo. Tratando de recuperar su centro, el negociador se preparó mentalmente para lo que bien podría ser el mayor desafío al que se haya enfrentado jamás. Shirou estaba complacido de ver que el representante del comité de compilación de historia estaba comenzando a establecerse. Honestamente, él sabía que Charlie estaba un poco sorprendido cuando la viste por primera vez, pero fue como si todos se derrumbaran la primera vez que vio disecada. Sabía que ella era intimidante, pero eso era todo lo que era, una cabeza tapada. A decir verdad, se había sorprendido un poco cuando la cabeza del dragón no desapareció como esperaba. Tal vez fue porque lo había matado en el inframundo, había sido asesinado con un arma del calibre de Arondir. Cualquiera que sea el caso, tanto la cabeza como la cola habían permanecido como carne en lugar de nada. Era similar al fenómeno en el que las deidades asesinadas dejaban atrás partes de sí mismas en forma de huesos de ángel o restos de dragón. En este simplemente más completo. En este momento, la mayor parte de la cola había sido congelada después de que sus primeros intentos de cocinar la carne resulta desastroso. Había elegido mantenerlo en ese estado hasta que hubiera investigado un método más adecuado para cocinarlo. Aún así, no hay tiempo para pensar en eso ahora. En este momento, la principal preocupación era llevar a cabo estas negociaciones. En este momento, Co parecía estar esperando que él hiciera el primer movimiento, por lo que supuso que también podría poner las cosas en marcha. Bueno, Koizumi-san, como sabrás, una de las autoridades que poseo me permite resucitar a los muertos de alguna manera. Sin embargo, para que esta auto necesito algo de lo que busco resucitar, como un pedazo de hueso. Un artefacto preciado o alguna parte de su tumba. El negociador asintió ante eso. Parecía que el comité estaba al tanto, o al menos sospechaba, de la condición sobre el uso de la regla del inframundo. Bueno, una gran sorpresa. Cualquiera que tuviera los recursos para descubrir la naturaleza de las compras que había hecho a través de Internet probablemente podría pistas para resolverlo o al menos parcialmente. Si lo supieran, eso solo le facilitaría un poco las cosas. La naturaleza del trato que propongo es que el comité se encargará de encontrar dichos artículos en relación con el tipo de almas que necesito. Puedo agregar muchos guerreros mundanos a mi servicio, ellos son fuertes y leales, pero también necesito a otros. Necesito lanzadores de hechizos que los respalde enemigo, necesito a aquellos familiarizados con lo sobrenatural que puedan actuar como líderes y asesores para el resto. Vio aparecer una expresión de leve perplejidad en el rostro del negociador, por lo que decidió aclarar.
Esto es lo que necesito que el comité encuentre para mí, los mejores guerreros del mundo mágico que puedan ponerse a mi servicio. Necesito que mis fuerzas completamente independientes de mí en caso de que sea necesario. Varios de los dioses malignos a los que me he enfrentado han podido invocar servidor ayuden en la batalla. Quiero que mis propias fuerzas puedan manejar a estos servidores sin mí mientras me concentro en el dios rebelde. Otro pensamiento cruzó por su mente y levantó una mano como para protegerse de algo. Permítanme dejar en claro que no esclavizaré a ninguna alma que sea capaz de convocar. A cualquiera que llame se le ofrecerá la opción de si desea o no servir, entonces respetaré eso. Decisión y buscará otros en su lugar. Asegúrese de informar a sus líderes de eso, no habrá abuso de los que vienen a mi servicio. Y. ¿Qué podría esperar el comité a cambio de este servicio? La pregunta se hizo con cuidado y Shirou pudo entender por qué. Como campeone, estaba en su derecho de simplemente exigir lo que quería y no tener que no tenía ganas. En el pasado había sido bastante común que los nuevos campeones se entregasen a su nuevo poder convirtiéndose en tiranos indolentes. Sin un camino que tuviera ningún tipo de atractivo para Shirou. Mi pago será el doble, explicó mientras se ponía de pie y colocaba un maletín en su escritorio para que quedara frente a Watanabe. Con un clic, se abrió y lingotes dorados grandes y relucientes que había dentro. La primera parte del pago será en riqueza simple y en montos suficientes para reembolsar al comité en el que pueda incurrir en el desempeño de su parte del trato. Al terminar la oración cerró el maletín y se sentó, aunque tuvo cuidado de dejarlo sobre el escritorio donde pudiera verse fácilmente. La segunda parte del pago será algo menos mundana. Si su organización puede encontrar para mí el tipo de sirvientes que estoy buscando, entonces estaría autoridad para permitirles hablar con un individuo resucitado de su elección a cambio de cada 3 adiciones que consientan en unirse a mis fuerzas. Se pueden sobre cuándo y quién será convocado y qué arreglos se deben hacer para que sea lo más conveniente posible para ambas partes. Dejó que eso flotara en el aire por un momento, ya que prácticamente podía ver las ruedas girando en la mente del negociador. Lo que Shirou estaba ofreciendo un valor incalculable. De regreso en su propia realidad, habría habido quienes estuvieran dispuestos a cambiar sus órganos internos por la oportunidad de pasar horas hablando con alguien que murió hace mucho tiempo. Los secretos que se podían aprender, los misterios perdidos que se podían recuperar, cualquier mag estaría prácticamente salivando ante la mera idea de tal oportunidad. De acuerdo, los magos de este mundo parecían ser algo más moderados en el fervor con el que proseguían su investigación, pero aún así lo que estaba ofrecía tentador. Con un poco de suerte, la oferta sería aceptable, aunque tenía otras opciones para agregar si tuviera que endulzar el bote por así decirlo. Por ahora hacer era esperar la respuesta del negociador. ¿Por qué estaba mirando así? De hecho, ¿por qué estaba sudando tanto? ¿Podría estar enfermo? Koizumi Watanabe sabía que estaba en problemas. A pesar de que se las había arreglado para convencer a los posibles señores de la guerra, terroristas y Radic Vista, se encontraba superado en cada paso. Era como si Emiya-sama pudiera anticipar cada uno de sus pensamientos y hubiera planeado en consecuencia. Las aperturas normales que normalmente usaría cerrando antes de que pudiera explotarlas y dirigir el intercambio como él quería. Ese fue el secreto de su éxito a ese momento, el control secreto del vez que atrapaste a la otra parte en tu propio ritmo en lugar del de ellos, se volvió mucho más fácil guiar sutilmente sus opiniones hacia donde querías que fue, pero cada vez que aparecía una abertura, se cerraba casi inmediatamente después. La primera parte de admitir la limitación de una de sus autoridades había sido piedra al que no permitía ninguna interrupción sin traspasar los límites de la formalidad cortés. Luego, el octavo campeón pasó a explicar qué era lo que quería. Watanabe había pensado que había visto una apertura en ese punto, pero Emiya-sama la había cerrado cuidadosamente explicando por qué necesitaba mejora. Había sido una decisión astuta, al plantear la forma en que mejoraba su capacidad para luchar contra los dioses malignos, estaba reduciéndolos contra algún negociador podía usar a apenas una quinta parte de las opciones disponibles originalmente para él. Esos argumentos habían sido recortados nuevamente cuando declaró que ninguna de las almas que el comité proporcionó sería presionada a su servicio en contra de su voluntad. Pensó que había sido capaz de hacer una incursión cuando se le permitió preguntar qué tipo de pago podría esperar el comité. Cuando vio las barras de oro producido, su garganta se secó y su espíritu saltó. Por un lado, las ofertas de oro y riquezas eran algo con lo que estaba familiarizado y podía usar.
Por otro lado, la cantidad de oro que se ofrecía eclipsaba todo lo que había tratado en el pasado. Sin embargo, incluso una oferta tan generosa no carecía de un significado oculto. Ahora era un hecho bien conocido en los círculos mágicos que la primera alma había reclutado para ayudarlo había sido la ahora infame llamada Yusuke. En el tiempo transcurrido desde que entró al servicio del octavo campeone, el contado había convertido en una leyenda menor dada la forma en que había sido capaz de convertir prácticamente cualquier empresa que tocara en pura ganancia. Con seguimiento de los pagos involucrados, no había absolutamente ninguna posibilidad de que el procesamiento de números creativo pudiera usarse para hacer inflación de las cifras que podrían aprovecharse. Otra vía potencial cortada antes de que alguien pudiera siquiera pensar en usarla. Aún así, podía. Luego, como un martillazo aplastante, llegó la segunda oferta de pago. El puro genio de la táctica fue suficiente para dejarlo sin palabras. Con esa oferta, Campione esencialmente había dictado los términos de su acuerdo sin hacer al mismo tiempo, había cortado por completo todas las vías de argumento disponibles para Watanabe. El simple hecho era que, en circunstancias normales, cualquier autoridad era un premio que cualquier mago codiciaría, pero la autoridad que Miya-sama proponía permitirles usar era valiosa más allá de toda medida. La oportunidad de hablar con los que habían muerto. La oportunidad para los líderes actuales del comité de hablar con sus predecesores y saber qué secreto perdido. ¿Cómo podía negociar cuando el octavo campeón había sellado efectivamente el trato antes de que hubiera pronunciado más de un puñado de frases? No solo eso, también había usado ese mismo pago como otro medio para enfatizar sutilmente su posición como la parte más fuerte en este trato al colocarse a que decidía cuándo se llevaría a cabo el pago de una resurrección. Totalmente brillante. Mientras miraba al joven frente a él, Watanabe no pudo evitar sentir como si la mirada tranquila del rey lo atrapara. ¿Cómo podía haber sido tan ignorante? Ha Mansión confiado en que incluso si sus habilidades mágicas fueran insignificantes en comparación con las del God Slayer, al menos su experiencia y pericia como otorgarían una ventaja. Tontería, qué tontería. Este hombre era un rey demonio, una existencia que se cernía sobre todos los mortales insignificantes de formas que él no podía comprender. No importaría esa experiencia sobre Miyashiro, de todos modos habría sido aplastado. Como tal, no había nada que pudiera hacer, todo lo que podía hacer era sentarse en su silla como si estuviera de pie y tratar de soportar la mirada abrasadora. Tan fácilmente lo había derrotado. Shirou estaba empezando a preocuparse un poco. Recordó haber leído en alguna parte que durante la negociación una táctica común era permanecer en silencio durante largos periodos de tiempo para dar tiempo a sentirse insegura e incómoda mientras su imaginación fabricaba formas en las que todo podía salir mal. El joven Emilia había estado dispuesto a permitirle a si le parecía apropiado, pero habían pasado casi 5 minutos desde que hizo su oferta, y estaba bastante seguro de que esas pausas no estaban destinadas así. Había tratado de ser cortés y se había quedado frente al negociador en lugar de permitir que su atención divagara, pero aún así. Además de eso, estaba el hecho de que el condicionamiento de Koizumi-san parecía estar empeorando, su rostro ahora estaba escarlata a un tono casi Jinsalup estaba seguro, pero pensó que podía ver venas que comenzaban a sobresalir contra su piel. Ahora también estaba sudando hasta el punto en que el cuello estaba visiblemente húmedo y un pequeño riachuelo de sudor corría por un lado de su cara. De acuerdo, Shirou decidió que las cosas habían durado lo suficiente. Por lo que parece, este Koizumi Watanabe era un hombre tan dedicado a su trabajo que realizar esta negociación a pesar de que estaba claramente enfermo. Aunque al octavo campeón no le gustaba apurar a otras personas en este caso, probable cerrar este trato pronto para que Koizumi-san pudiera ir a ver a un médico lo antes posible. Los términos que he sugerido son agradables para aquellos a quienes representas, o necesito ser imaginativo. Ahí, eso sonaba adecuadamente profesional, y con un poco de suerte podría abrir las puertas para su contrapropuesta. Una vez que se hiciera esa propuesta, de tiempo para pensarlo y eso le daría a Koizumi-san una excusa para salir de aquí e ir a buscar descanso o ayuda médica sin perder la cara. Sí, estoy seguro de que los jefes del comité estarían muy contentos con tal arreglo. Shirou parpadeó sorprendido. No esperaba un acuerdo tan rápido en sus términos. ¿Fue esto algún tipo de error? ¿Una decisión repentina tomada por un final de su cuerda debido a una enfermedad? ¿Estás seguro? No me importa si deseas tomarte un tiempo para considerarlo. Él ofreció.
No, Emiya-sama, dijo Watanabe sacudiendo la cabeza, los términos que nos ha ofrecido son más que agradables. Estoy seguro de que los jefes de las Q muy complacidos con eso. Bueno, comentó Shirou mientras se ponía de pie y le hacía un gesto al negociador para que hiciera lo mismo. Si cree que ese es el caso, entonces estoy muy resultado. Sin embargo, informe a los directores que si desean renegociar este acuerdo en un momento posterior, entonces estaría dispuesto a hacerlo. Koizumi-san ni siquiera respondió. Él simplemente asintió con la cabeza en acuerdo. Sin embargo, incluso eso parecía extraño, como si su cabeza estuviera de esa especie de resorte en lugar de un cuello. La forma en que su cabeza Boblet, a falta de una palabra mejor, no parecía saludable. Al ver cómo el hombre se veía un poco débil ahora, el joven rey de acero tomó una decisión. Koizumi-san, creo que sería mejor si uno de mis sirvientes le entregara el oro a sus superiores. Después de todo, esa cantidad de oro es bastante pesada y, perdone, hasta transportarlo. Por favor envíeme una dirección y haré que lo envíen personas totalmente confiables. Muy bien Emiya-sama, tal vez sería mejor hacer lo que dices. Shirou asintió con la cabeza y luego ofreció una pequeña reverencia de respeto como despedida, luego hizo un gesto para indicar que estaba bien que su invita Koizumi-san le devolvió una profunda reverencia, luego abrió la puerta y salió de la habitación. Cuando la puerta de estilo occidental se cerró detrás del negociador, el joven Emiya se permitió un suspiro de alivio. En general, las cosas habían ido mucho mejor de lo que había temido. En sus preparativos mentales para esta reunión había imaginado todo tipo de cosas que algunas habían sido absurdas, como su breve fantasía del negociador estafándolo con toda su riqueza y dejándolos a ella y ella en la indigencia en las calles. O preocupantemente posibles, como imaginarlo perdiendo los estribos y usando su autoridad como campeone para simplemente exigir lo que quería. Aún así, tal como estaba, parecía que las cosas habían ido muy bien para él, es posible que necesite iniciar más negociaciones más tarde, pero por el momento estaban saliendo como él quería. Ociosamente esperaba que la salud del negociador mejorara pronto. Se preguntó qué había atrapado. Watanabe se apoyó contra una pared e hizo todo lo posible por controlar el martilleo que había reemplazado a su corazón. ¿Qué? Esa había sido la experiencia más aterradora de toda su vida. ¿Cómo pudo haber sido tan tonto como para pensar que podría superar a alguien como arrogancia? Arrogancia, no había otra forma de describirlo. Y no había otra manera de describir el resultado de esta reunión como algo más que una derrota total de su parte. Verdaderamente, el rey de acero estaba más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. De acuerdo, Watanabe podía decir que había salido de esta reobtenido el trato más prestigioso que el Comité de Compilación de Historia había obtenido en los últimos 400 años. Podía decirles a sus superiores que asegurado una gran riqueza, así como el acceso a la autoridad de un campeone. Si uno lo mira desde una perspectiva puramente de costo a beneficio, entonces ha sido una victoria rotunda. Pero eso sería una mentira. En verdad, no lo había logrado de ninguna manera, ni mucho menos. El God Slayer había dictado los términos, definido los servicios y finalizado el pago. A todo simplemente le dijo al negociador cuáles serían las condiciones del acuerdo hasta el punto en que la presencia de Watanabe era más o menos nada más que un sin embargo, lo realmente sorprendente fue la forma en que el rey logró este fin. Lo había hecho sin hacer una sola demanda. A pesar de la abrumadora autoridad que poseía y los vastos poderes que podía ejercer como amenazas, no había cambio, simplemente había cortado toda línea de argumento razonable hasta que la única opción racional que quedaba era simplemente aceptar sus términos ese totalmente brillante. Esto fue más allá de la simple negociación en la que Watanabe había estado tan orgulloso de su talento, esto entró en un reino de talento completamente diferente. Mayor logro, convencer a una oposición para que estuviera de acuerdo contigo o eliminar todas las opciones hasta que estar de acuerdo contigo fuera la único hijo de la familia Koizumi sabía lo que pensaba. Y ahora tenía un nuevo ídolo en su vida. ¿Estamos todos listos? La pregunta resonó en la gran cueva con la misma claridad que el sonido de una campana. Sí. Por el contrario, la única palabra pronunciada por Athena en respuesta fue baja y tranquila, pero a pesar de eso parecía transmitir una sensación de absoluta fe. Estoy completamente preparado. La voz de Andrómeda era resuelta, el tono de alguien que sabía que tenía una tarea difícil por delante pero que estaba listo para hacer el esfuerzo necesario para ello. ¿Seguimos con esto?
Tengo formas mucho más entretenidas de pasar mi tiempo que esto. A diferencia de los demás presentes, la voz de Venus carecía de cualquier tipo de tensión o preparación, en lugar de eso, simplemente sonaba aburrida y por favor, permítenos unos minutos más de tu tiempo, honorable Venus, imploró Brynhilde, aunque internamente gruñía por tener que pedirle algo a esta tu ayuda, esta tarea se logrará mucho más pronto y luego. Todos podemos avanzar hacia nuestros objetivos mucho antes. La diosa de la belleza y el amor no respondió verbalmente. Ella simplemente inclinó la cabeza en una especie de manera complaciente. Fue un gesto similar al que haberle dado a un niño que estaba haciendo una solicitud menor pero inconveniente. Tener un movimiento tan desdeñoso dirigido a ella hizo que la sangre del rubio hirviera de rabia. Sin embargo, a pesar de su ira, no dejó que se le notara en la cara. Ahora no era el momento de moverse contra Venus, si era lo suficientemente tonta como entonces se encontraría como la esclava adoradora de la diosa o locamente enamorada de cualquier otra cosa que le pareciera divertida a la diosa maléfica. No, momento de ceder a sus resentimientos o desahogar sus frustraciones. En cambio, Brynhilde centró toda su atención en la cuna de piedra negra que descansaba sobre el altar que tenía delante. Muy bien. Empieza. Llamó mientras enfocaba su propio poder sobre el instrumento de magia que había creado. Ante sus palabras, un glifo complejo que había sido tallado en el suelo de piedra de la caverna se iluminó mientras la magia surgía a través de él. 3 flujos de desde los 3 individuos que estaban conectados a la cuna a través del glifo. A pesar de su descontento reprimido, no pudo evitar sentir una oleada de júbilo triunfante. Su plan había funcionado, a pesar de todas las cosas que podrían había funcionado. En verdad la cuna había estado funcionando perfectamente y debería haber completado su tarea hace días. Sin embargo, debido a los diminutos bloques que había insertado cuidadosamente en los flujos, el artefacto ahora solo alimentaba una pequeña parte de la energía que contenía en su tarea prevista. Como resu haber cumplido su propósito días atrás, la cuna se había convertido en una especie de batería para el poder divino que se alimentaba en ella. Y ahora su compañero divino ancestro, Atena y Venus estaban vertiendo su fuerza en su creación pensando que estaban superando la barrera final que impedía aliado descendiera al plano mortal. Esta era una cuerda floja que ella estaba caminando. Por un lado, no podía darse el lujo de perder ni una gota del poder que la cuna ahora almacenaba para sus planes dependían de esa reserva de poder. Por otro lado, si se volvió demasiado codiciosa y almacenó demasiado, uno de los 3 bien podría sentirlo y Dev tenía que tener cuidado y no permitir que su avaricia y desprecio por sus aliados la hicieran demasiado confiada. Solo un poco más. Solo un poco. Y. Allí, ese era el límite. Tomar más correría el riesgo de revelarse a sí misma. Ahora era el momento de dejar que su cuna realizara la tarea para la que la había hecha. Gritó cuando el globo dorado que anidaba en su artefacto comenzó a brillar más y más. La última barrera está completa. Todo lo que tenemos que hacer ritual. Con un solo movimiento sacó el globo de la obsidiana que formaba su cuna y lo colocó en una hendidura sobre el altar. El orbe dorado estaba muy caliente alta como para quemarle los dedos, al menos no de inmediato, pero lo suficiente como para que le doliera sostenerlo por un período de tiempo prolongado. Una vez completada su tarea, se alejó del altar de piedra y dio paso a Andrómeda. Mientras lo hacía, casualmente tomó la cuna en una mano y la llevó consigo. Fue un movimiento simple y fácil de pasar por alto, pero aseguró que ella mantendría el artefacto y que nadie más lo revisaría. Rápidamente se quitó la bata que había estado usando y, con el pretexto de doblarla casualmente, la envolvió alrededor de la cuna. Una vez completada su tarea altar para ver cómo estaba el ancestro divino de doble cabello. Por tus signos te nombro, Sol, arquero, asesino de serpientes. Por tus dominios te llamo, la profetisa, el sol montado, el sanador, el músico. Por tus logros te girasol, el asclepio, escucha lo que he dicho y responde a mi llamada. La fórmula que estaba usando Andrómeda era simple pero poderosa. La mayor parte del trabajo ya había sido realizado por el orbe y la cuna, al usar el Encantress que nombraba los diversos atributos de su objetivo, la diosa caída mayor estaba esencialmente usando poder puro para romper la barrera final y comunica el orbe en sí fue otra creación de Brynhilde. Un artefacto forjado utilizando un fragmento abandonado del poder del dios Sol con el que se había topado hace que momento había sido simplemente un ejercicio para ver si podía preservar el poder divino de esa manera, pero a medida que pasaban las décadas había una conexión entre él y la deidad a la que pertenecía el poder.
Había considerado formas en las que podría emplearse, pero sus experimentos le dijeron que una deidad verdadera, poco se podía hacer. Luego había llegado la alianza con Atenea. La diosa de la sabiduría podría ser mucho menos de lo que había sido una vez, pero aún así era una deidad poderosa. Había sido su poder lo que había permitido que cumpliera el propósito para el que había sido alterado, para lograr algo que, según su conocimiento, nunca antes se había hecho. La liberación anticipada de un dios de su leyenda. Normalmente, cuando un dios era asesinado, volvía a su leyenda para dormir y recuperarse. El tiempo que tomó esto variaba de un dios a otro, pero el tiempo siglos. Sin embargo, algunos dioses no se contentaron con dormir dentro de su mito, algunos guardaron rencores o albergaron deseos que no los dejaban de deidades rebeldes estaban constantemente tratando de encontrar alguna forma de regresar al plano mortal antes, aunque no había forma de que lo hicieran. Sin embargo, si una fuerza externa trabajara para ayudarlos, las reglas cambiarían. Y eso era lo que estaba ocurriendo ahora, justo ante sus ojos un dios escapaba de su mito y se manifestaba en el plano inferior. El globo dorado ya no brillaba ahora. En cambio, brilló tan brillantemente como el sol. Andrómeda se había alejado del altar cuando la luz y el calor que irradiaba para ella. Incluso el propio altar, uno antiguo tallado en roca volcánica, estaba hundido bajo la fuerza abrasadora que descansaba sobre él. Entonces se oyó un único crujido titánico, como si un panel de cristal del tamaño de un continente se hubiera partido repentinamente en dos. El ruido resonó a enorme caverna, su fuerza fue tan grande que la divina ancestral de cabello dorado se encontró de rodillas y agarrándose mientras sus huesos parecían sonar golpeada. Tanto el globo como el altar desaparecieron en una tormenta de fuego dorada. Una columna de fuego del color del sol y de más de 5 metros de ancho se exsueló hasta el techo de la caverna y rugía con fuerza. Aunque breves, las llamas fueron intensas y Brynhilde pudo ver dónde su calor había derretido las arbolet techo. Sin embargo, tan rápido como aparecieron las llamas, se desvanecieron, dejando atrás una figura de pie sobre la roca fundida donde una vez estuvo el altar. Era alto, bastante más de 6 pies de altura y de constitución esbelta pero musculosa. Su piel estaba bronceada y su cabello era corto y dorado mientras el corona de laurel rodeaban sus sienes. Iba vestido con una especie de toga larga y blanca, pero encima llevaba una armadura dorada en brazos, hombros y pie llevaba un arco y un carcaj de flechas doradas y en su cintura una lira hecha con un caparazón de tortuga. Era más guapo que ningún mortal y lo rodeaba un resplandor, un halo de luz que parecía surgir de la nada y, sin embargo, lo seguía como un sabueso fiel que amo. ¿Quién ha hecho esto? Su voz era tan magnífica como su forma, un rico tono barato que llegaba a todos los que lo escuchaban. ¿Quién me ha ayudado por regresar a este plano? Lo hicimos, honorable señor. La voz de Andrómeda sonó. Pequeño, casi plano en comparación. Sin embargo, a pesar de eso, se presentó audazmente ante el dios descendido. ¿Una diosa caída? No esperaba que una como tú me ayudara en mis esfuerzos por regresar. Aún así, tienes mi gratitud, debes saber que te recompensaré rica en mi regreso. El dios se tomó un momento para mirar alrededor de la gran caverna y sus ojos se entrecerraron ligeramente cuando vio a las dos diosas que estaban presentes. Atenea, Afrodita, estoy sorprendida de verlas aquí. ¿Por qué ayudarían a estas diosas caídas en sus esfuerzos? Las honradas diosas nos están ayudando por sus propios motivos, mi señor. A pesar de su nuevo desprecio por su aliada de mucho tiempo, Brynhilde no pudo admiración a regañadientes por el coraje de los antepasados divinos mayores al hablar así a una deidad completa. Nuestros objetivos y medios se cruzan y a amabilidad de unir su poder al nuestro para que todos podamos obtener lo que buscamos. Esperamos que usted también pueda llegar a un acuerdo de este tipo. ¿Sería eso agradable para usted, señor Apolo? El dios griego del sol arqueó una sola ceja ante las palabras de la diosa caída y una mirada de escepticismo no disimulado cruzó su rostro. ¿Y de qué podría ayudarme alguno de ustedes en mi búsqueda? Ustedes dos diosas extranjeras han perdido casi toda su divinidad, la bella Afrodita no es acto esfuerzos y Atenea está demasiado reducida para servir como aliada. ¿Cómo puede alguno de ustedes ayudarme? ¿Buscas vengarte del hijo de Pandora que te derrotó la última vez que caminaste sobre el plano mortal? Dijo Andrómeda con rostro orgulloso y decidido. Ya te esta tarea, mi señor, esta cueva en la que has aparecido ha sido hechizada para que los signos de tu descenso hayan sido enmascarados para aquellos que habrá advertencia para tu presa. Sasa de Hans Talbovan no se da cuenta de tu llegada. Entonces, ¿todavía vive?
La pregunta de Apolo estaba teñida de una especie de avidez espantosa, una sed malévola de venganza que parecía fuera de lugar y rasgos. De hecho, le aseguró el antepasado divino de cabello rojo y azul, ahora es el más antiguo de los reyes demonio vivos y ha matado muchas deidades a lo L desde que se enfrentó a ti. ¿Sabes mucho de él?, comentó el dios griego antes de que sus ojos se entrecerraran ligeramente. ¿Sabes que deseo luchar contra él una vez más, para vengar sus manos? Si es así, también debes saber que desearé luchar contra él. Su ubicación para que pueda ir a él, y si sabes eso, entonces debes tener un precio. ¿Cuál es ese precio, y por qué no deberías simplemente tomarlo por la fuerza si te interpones en mi búsqueda? Andrómeda tragó saliva ante eso, sin embargo, no mostró ningún otro signo de miedo en su rostro o en su porte. El precio por ese conocimiento es pequeño, mi señor, y creo que será uno que usted estará feliz de pagar. Ese comentario trajo una mirada de sorpresa interesada al rostro del dios mientras su cabeza se inclinaba con interés. Como has dicho, mi aliado y yo carecemos de gran parte de nuestra divinidad y la honrada Atenea se ve reducida. Buscamos volver a nuestra antigua gloria. Fue arrebatado hace tanto tiempo. Para recuperar lo que se ha perdido, debemos capturar a uno de los dos hijos de Pandora que llaman a esta tierra su hogar. Ambos God Slayers son jóvenes usado el manto de Devil King durante un año completo. Honrado Venus ha accedido a ayudarnos a capturar el que necesitamos para nuestros fines, sin embargo al otro. Nuestro precio es solo uno pequeño, señor Apolo. Solo le pedimos que se ocupe del otro God Slayer mientras capturamos nuestro objetivo. Una vez que hay nuestros fines, estaremos encantados de otorgarle la ubicación de su objetivo y le prestaremos cualquier ayuda que desees para asegurarte de que puedes lo desees. Brynhilde sintió que se le comenzaba a fruncir el ceño ante esas palabras, pero lo desterró antes de que pudiera aparecer. Ese no había sido el plan. Nunca ha ofrecer su ayuda a este dios. Por supuesto, si todo salió según lo planeado, en ese momento Andrómeda habría recuperado su divinidad completa y sería más nunca. ¿Qué importaría entonces si garantizar su propio regreso al poder retrasara el de Brynhilde? Bueno, no importaba. El antepasado divino rubio se había estado preparando para tomar medidas contra la diosa caída mayor de todos modos. Al enterarse demostró que había tomado la decisión correcta en sus propios preparativos. Ja. Una risita del dios creció y se convirtió en una carcajada que resonó en la caverna. Sus hombros temblaban de alegría y mientras reía sacudía la cabeza aparente desconcertado. Oh, este es un entretenimiento raro al que me encuentro enfrentando en mi descenso. Que las diosas caídas intenten recuperar lo que han perdido, oh, ese digno de alegría. Luego, como si hubiera accionado un interruptor, todo el humor desapareció de su expresión y fue reemplazado por una especie de intensidad sombría. Muy bien, te ayudaré. Este joven rey demonio demostrará ser un objetivo digno sobre el cual afilar mi filo antes de enfrentarme a mi asesino. Sin embargo, eso es retener el conocimiento, me lo deberás. Entonces te prometo que recuperar tu divinidad perdida será la menor de tus preocupaciones. No sería tan tonta como para siquiera pensar en eso, declaró Andrómeda mientras realizaba una leve reverencia, lo suficientemente baja como para ser cortés, profunda como para ser servil. Con tu ayuda, cualquier deuda que puedas tener se saldará, lograremos nuestros fines y serás conducido a tu presa. Todos no obtendremos lo que buscamos. Bueno, eso no sería del todo cierto si los planes de Brynhilde se llevaran a cabo como ella esperaba. Pero eso todavía estaba en el futuro, porque ahora sus planos de sus supuestos aliados. Hasta que ella estuviera lista, era mejor si sus planes iban tan bien como fuera posible, ya que eso con el tiempo solo ayudaría a acuerdo de Apolo para ayudarlos. Fue un activo definitivo, dado que ella hubiera preferido que él le fuera leal, pero al final no vio que él fuera un gran problema y se hiciera movimientos directos contra él. Todo en buen tiempo. Habían pasado unas 3 horas desde que el negociador se fue y Shirou sintió que había estado usando el tiempo productivamente. Poco después de que terminara la reunión, el octavo campeón se dirigió a su taller y se dedicó a la tarea de canalizar su prana en la Gemsworth. La hoja hecha tenía casi 20 veces sus reservas de poder, una suma que fácilmente podría haber sostenido a un poderoso Servant durante toda una guerra del Santo Grial. Honestamente, no tenía ningún plan sobre cómo usar una masa tan grande de poder, pero infundirle su prana se había convertido en una especie de ritual diario ejercicio para sus circuitos mágicos.
También se tomó el tiempo para refinar un poco el código místico en sí mismo, solo cambios cosméticos menores, pero hicieron que se viera un poco mejor. La poco más suaves y los cortes que le daban forma ahora eran un poco más limpios. La enorme gema todavía tenía un aspecto un poco tosco, pero ahora parecía primitivo, y más como un producto de la civilización. Habiendo terminado la tarea de canalizar a Prana en el código, Shirou lo envolvió cuidadosamente una vez más y lo guardó dentro de un cofre largo que IH cofre era uno de sus propios códigos místicos y estaba adornado con varios hechizos para asegurar que la atención de los demás se desviara de él. Aquellos Q-Defensa encontrarían otros encantamientos protegiéndolos de la entrada forzada y otros que alertarían tanto a Shirou como a ella si alguien interfiriera con ellos. Se había ofrecido a instalar también una función de autodestrucción para que, si se violaban todas sus protecciones, el cofre destruiría lo que contenía y así el ladrón su botín. Shirou había apreciado la sugerencia, pero había decidido que destruir un recipiente que contenía suficiente prana para ser considerado un SAM probablemente sería algo malo. De acuerdo, estaba bastante seguro de que la Gem Sword no funcionaría como un arma, pero, por otro lado, y si estaba eco entonces la espada podría terminar detonando con toda la fuerza de un arma nuclear. En su lugar, había inscrito una serie de ruinas en el platino que había añadido a la empuñadura como ornamentación. Podía usar esas runas para rastrear la espada alguna vez fuera robada, y con un poco de suerte, eso debería ser suficiente seguro en caso de que ocurriera lo peor. Habiendo guardado el hermoso código místico, el Rey de Acero decidió que ahora era un buen momento para finalmente ponerse a trabajar en una tarea que posponiendo durante demasiado tiempo. A la noche. Desde su batalla con el dragón en el inframundo había tenido la intención de investigar el extraño comportamiento del noble fantasma. Sin embargo, en una peli inusual, se había encontrado postergando esa tarea una y otra vez. No estaba seguro de por qué, pero por alguna razón seguía encontrando cosas más urgentes pronto como tenía tiempo para hacerlo. Bueno, no esta vez. Había despejado deliberadamente su tarde y se aseguró de haber hecho toda su tarea temprano y de no haber olvidado citas solo para 2 horas para trabajar en esto. Sosteniendo su mano derecha hacia arriba él. Tirado, no podía pensar en otra palabra para describirlo. No era rastreo, y no era la invocación de un noble estado astral, esto era algo más. Era como si estuviera expresando mentalmente el deseo de que la espada estuviera allí, y al instante siguiente lo estaba. Frunciendo el ceño, Shirou miró hacia abajo a la espada azul oscuro / púrpura que ahora sostenía. Era Arondir, de eso estaba seguro. Casi reflexivamente usó sobre él y vio su naturaleza e historia. La luz inmarcesible del lago, espada de Sir Lancelot, espada hermana de Excalibur y espada sagrada manchada por los adulterio y desesperación. Dentro habitaba todo el resentimiento y la locura a los que la culpa de Lancelot lo había llevado, y sin embargo también había amor, inflexible que incluso bajo capas de rabia y tristeza brillaba. Con un movimiento de cabeza, el joven Emilia salió del ligero aturdimiento en el que había caído. Eso había sido extraño, era casi como si su conciencia se hubiera estado hundiendo en la hoja, sumergiéndose dentro de su historia y los sentimientos atrapados. No había sido nada malicioso o dañino. Más bien era como si su magia de repente hubiera comenzado a funcionar en un nivel más profundo que antes. Había ido simplemente sintiendo las emociones y los deseos dentro de la espada. En cambio, casi había sido como si él mismo los estuviera sintiendo. No, eso no estaba del todo bien. No los había sentido, era más como si los hubiera recordado algo que él mismo nunca había experimentado. Un pensamiento repentino lo golpeó mientras miraba la hoja. ¿Era qué? Extendiendo la otra mano, trazó una copia de Arondir del registro en su Reality Marble, luego levantó la primera hoja y comparó las dos. Sí, esto confirmó lo que pensó que había visto. La primera espada era sin duda de mayor rango que la versión Traced. La segunda espada no había sido Reforce Slayer Hero y, en consecuencia, había sufrido una reducción de rango a medida que se rastreaba, pero había más. La segunda espada era un poco más oscura para sus sentidos místicos, se sentía más. Manchado era la única palabra que se le ocurría. El Arondir en su mano derecha todavía estaba oscuro, todavía estaba maldito, pero se sentía un poco menos malévolo que su contraparte Traced. Sin embargo, había más, la luz inmarcesible del lago era un poderoso fantasma noble, fácilmente una de las espadas más poderosas del mundo.
Rastrearlo fue con sus nuevas reservas no era una suma insignificante de prana, sin embargo, cuando invocó a la primera versión de la espada, sus reservas no se agotaron, absoluto. Ahora que lo sostenía, podía sentir que extraía un ligero hilo de poder de él, pero el drenaje era tan pequeño que resultaba insignificante. Esto simplemente no tenía ningún sentido. Arondir no estaba reaccionando ante él como un arma rastreada, por lo que claramente no se trataba de rastreo que, a falta de un término mejor, había mutado. Por un tiempo pensó que tal vez de alguna manera había ido más allá de una mera recreación y encam perfecto de alguna manera, pero ni siquiera eso estaba del todo bien. Esto era algo nuevo, algo que no podía explicar del todo. Bien, ¿qué tal tratar de ver esto desde un ángulo diferente? ¿Cuáles fueron las diferencias en esta nueva espada? Bueno, estaba este extraño vínculo que Ao espada, la forma en que podía leerla mucho más claramente que otras espadas. Luego estaba la forma en que era perfecto, sin fallas o deficiencias para bajar por supuesto, estaba la forma en que seguía apareciendo de la nada sin siquiera necesitar ser rastreado. Ni siquiera era como Snow, que al menos existía en lo astralizado cuando no era convocado, simplemente salía de la nada cada vez que... Acaba de salir de la nada. La nada. No. No, eso simplemente no podía ser. Su trazado podría parecer la creación de sustancia de la nada, pero en verdad fue simplemente la conversión de su prana en la ley de Einstein de que la energía no puede crearse ni destruirse, solo convertirse en otra forma, se aplicaba tanto a la taumaturgia como a la ciencia. A menos, por supuesto, que estuvieras usando True Magic. Si ese fuera el caso, entonces todas las reglas esencialmente se tiraron por la ventana. Está bien, respire hondo e intente ver esto tan lógicamente como pueda. No había dominado espontáneamente la negación de la nada, eso estaba claro. Sin embargo, definitivamente estaba haciendo algo similar con Arondir. Solo para sí mismo, Shirou desterró la espada y la vio desvanecerse con la atención de un halcón. No hubo partículas de prana que se desvanecieran, ni desmorona componentes que se evaporaran. Simplemente pasó de existir a no existir. Una orden mental y ocurrió lo contrario. Una vez más no hubo drenaje en su prana, estaba allí cuando él lo quería. Definitivamente algo estaba pasando aquí, algo que él no entendía. Arondir fue unido a él de alguna manera. No podía simplemente hacer que otro existiera determinado por un poco de experimentación rápida, por lo que eso significaba que este no era un caso en el que él pudiera realizar la primera magia en la luz lago solo. Si ese fuera el caso, entonces habría sido capaz de producir cantidades ilimitadas de la poderosa espada. Sin embargo, al mismo tiempo, no era como estuviera allí todo el tiempo, se estaba creando, deshaciendo y luego recreando de manera deficiente. Fue suficiente para que Shirou quisiera arrancarse el cabello. Definitivamente no era la negación de la nada, pero dicho esto, probablemente era lo más cerca sin que fuera real. Y la parte realmente frustrante era que no tenía idea de cómo había sucedido. Bueno, eso no era del todo cierto. Él tenía una idea de cómo había comenzado esto en primer lugar. Durante su batalla con Mordred, había estado tan exhausto precio de usar maldiciones sin fin. No obstante, había oído a Guinevere en problemas e instintivamente había tratado de ayudarla rastreando un arma. Al mismo Arondir dentro de un Limited Blade Works había reaccionado ante el peligro de Ginebra. Lo que había sucedido después había sido único. Había sido como si la espada que había estado tratando de crear se hubiera rastreado a sí misma. Sus ha logrado, pero había sido el arma en sí misma la que había proporcionado el poder para su propia creación y había dirigido sus esfuerzos para lograr la perfección. Por supuesto, eso prácticamente no tenía sentido. Era completamente paradójico que algo se creara a sí mismo. Y, sin embargo, eso fue lo que sucedió. Bueno, hubo cosas positivas y negativas en esto. En el lado positivo, ahora tenía acceso completo a uno de los fantasmas nobles más poderosos en su esfera, una pequeña fracción del costo que antes había costado usarlo. En el lado negativo estaba el hecho de que no tenía una imagen completa de cómo funcionaba, cuáles eran las reglas detrás de él. Y podía sentir que le venía un dolor de cabeza. Maravilloso. El sol se había puesto y la luna y las estrellas ahora ocupaban sus lugares en medio del cielo. En cierto modo, este era el momento favorito del día de Atena, él es su dominio, su reino, en aquellos días lejanos cuando era joven y su poder estaba en su apogeo. Esta vez.
Los primeros momentos después de que la luz del día desvaneciera y la luna gobernara el cielo, este fue el momento en que su gobierno había comenzado. Sacudiendo la cabeza para despejarse de tales divagaciones, centró su atención en el objeto de su escrutinio. Kusanagi Godou se sentó en su mesa y compartió su comida con su hermana menor. Ella podía verlo a través de la ventana de su casa. Parecía estar devastada mientras sonreía mientras hablaba con su hermano menor. Internamente, Athena se encontró un poco preocupada ya que se encontró atrapada entre su promesa de ayudar a sus aliados actuales y su promesa de Lux Campione después de que él hubiera madurado y ella hubiera recuperado todo su poder. Sus planes de enviar a Apolo para luchar contra él la hicieron un poco, a decir verdad, estaba un poco insegura de por qué se sentía así. Godou era un poderoso campeón a pesar de su relativa juventud. Para alguien que no posee experiencia de combate antes de verse envuelto en los asuntos de los dioses malignos, su amada presa había demostrado tener un talento notable. La misma convirtió en rey y en primer lugar lo convirtió en un luchador natural con sus nuevas habilidades. Ni siquiera era una pregunta si Apolo sería un enemigo tan poderoso si se encontraran. Francamente, el dios Sol descendido era probablemente uno de los N inferior que Kusanagi Godou había enfrentado. La fuerza de un dios estaba determinada por la fuerza de su ego. Apolo podría tener impulso y determinación, escapar de su leyenda lo antes posible, aceptó ayuda para escapar y eso bien podría haber resultado en un cierto nivel de embotamiento de su borde. Además hecho de que se había forzado a sí mismo a salir de su leyenda antes del momento en que hubiera sido natural para él hacerlo también se había traducido en de su fuerza. Era algo sutil, posiblemente algo de lo que ni siquiera era consciente, pero su prisa definitivamente lo había dejado reducido en varias áreas. Si tuviera que Athena adivinaría que su compañera deidad griega estaba a la par con su propia fuerza cuando había reabsorbido su poder del Gorgoneion. En aquel entonces recuperado su verdadera forma, Athena aún no había alcanzado su divinidad completa. Apolo tenía toda su divinidad, pero su esencia era más débil que la de un poder comparable. Aún así, con toda honestidad, la ex reina de la sabiduría y la muerte sintió que ella era la más peligrosa de las dos a pesar de su igual poder. Por su naturaleza poseía una mayor cantidad de autoridades debido a su leyenda más larga, sino que también era una oponente más inteligente que Apolo. Era, al menos en par guerra. Su supuesto medio hermano, por el contrario, era más un cazador que un luchador. Uno peligroso, sin duda, pero aún no un guerrero absoluto. Dado derrotado, Apolo no debería ser un desafío insuperable para él. Entonces, ¿por qué un gusano de preocupación la estaba carcomiendo? Definitivamente había algo en Apolo que lo diferenciaba de los otros enemigos con los que su presa había luchado en el pasado. Sin embargo, incluso mientras diosa caída no podía identificarlo. Oh, así que esto es lo que ha llamado tu atención últimamente, Atenea. No pensé que ningún joven hubiera logrado eso. La voz ligeramente burlona pero hermosa salió de detrás de ella e hizo que Athena girara en un movimiento que era inusualmente apresurado para ella. Efectiva temores se confirmaron cuando vio que Venus, de alguna manera, había logrado seguirla. Maldita sea, ¿cómo pudo haber sucedido esto? La mayor parte del tiempo, la ex reina de los dioses era muy cuidadosa en cómo tapaba sus huellas cuando salidas. Si bien no tenía malas intenciones hacia ninguno de sus aliados actuales, el acecho de su presa era algo privado, algo en lo que no quería que se entró del amor no era una rastreadora ni una espía, entonces, ¿cómo había podido seguirla? Y un God Slayer también, realmente querida, cuando eliges hacer algo no lo haces a medias, ¿verdad? No importa eso, en este momento tenía que concentrarse en mantener la calma y no invocar una guadaña para perseguir a Venus. Ese es mi presa, no interfieras. ¿Es eso lo que te estás diciendo a ti mismo? Oh, pobre y tonta Athena. Puedes saberlo todo sobre cualquier oficio que elijas, puedes obtener el conocimiento, recuerdos del vacío y, sin embargo, a pesar de todo, sigues siendo lamentablemente ignorante. Las obras de tu propio corazón. La diosa de la belleza y el amor estaba apoyada contra una pared ahora mientras miraba a la diosa infantil con ojos divertidos, desdeñosos y un poco malicioso. Déjame tratar de adivinar qué hizo para llamar tu atención con tanta devoción. La solicitud fue redactada cortésmente, pero no tenía rastro de verdadera. Sé que no mirarías a un hombre que era débil, que no te interesaría, ¿verdad? No, tendría que haber hecho algo especial. ¿Era un dios? ¿Lo viste derrotar a Usido, tu enemigo, en el pasado?
A pesar de su control de hierro, Athena debió haber reaccionado de alguna manera porque una sonrisa de complicidad apareció de repente en el rostro de su hija, así que derrotó a alguien, pero ¿a quién? Esa es la pregunta, ¿a quién derrotó que podría dejarte tan fascinado con él? Los ojos de Venus se abrieron. ¿Tú? ¿Es por eso que estás tan interesada en él, porque te ganó en el pasado? Una vez más, la diosa de cabello pálido estaba segura de que no dio ninguna indicación, pero de alguna manera la diosa romana pareció obtener algún tipo de eso es. Oh, Atenea, eso es tan raro, te has vuelto como una amazona que se interesa en un hombre cuando demuestra su fuerza al derrotarla. Espera, no, eso no sería suficiente. Tiene que haber algo más además de simplemente derrotarte. Su cabeza se inclinó interrogativamente. Sí, si él te derrotó, entonces ¿por qué sigues aquí? Un rey demonio que derrota a una deidad, incluso una reducida como tú, gana una autoridad. Su rostro de repente se dividió en una amplia sonrisa que era casi una mirada lasciva. Había algo en esa sonrisa, algo cruel, algo malicioso. Athena no estaba a experimentar ningún tipo de miedo, pero al ver esa sonrisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eso es, ¿no? Te golpeó, pero no te mató. Eso fue lo que captó tu interés. Fue su amabilidad. Sonrió cuando te dejó ir. Sus ojos pasaron rápidamente por la forma infantil de Athena y se centraron en Godot a través de la ventana de su casa. Oh, parece un buen chico, una buena casa, un hermano joven, probablemente buenos padres también. Un buen chico que es una buena persona, eso es todo. Arregló para derrotarte y luego cuando te tenía a su merced te dejó ir si prometiste no causar más problemas. ¿Eso derritió algo en tu corazón? ¿Te dio tanta volviste? Atenea se maldecía en privado por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Cuando se enfrentó a la actitud descuidada y normalmente libertina de Ben olvidar que ella era en muchos aspectos como la misma Atenea. Ella era una antigua diosa madre que había sufrido muchos cambios a lo largo de los siglos. Por muchos nombres antes del actual, nombres como Ishtar, Inanna y Afrodita. Sin embargo, dada su actitud normalmente hedonista, su inteligencia y astucia eran muy fáciles de pasar por alto. Había visto con demasiada claridad el corazón, había podido deducir lo que había sucedido con demasiada precisión. Su pelea con Godot había sido una experiencia extremadamente emocional para la diosa normalmente estoica. Habiendo estado un poco mareada por la alegría, la recuperación de su divinidad completa, su temperamento se agrió rápidamente después de que el joven rey comenzara a reabrir viejas heridas emocionales. Habían pasado rápidamente de la indignación a la ira, del miedo a la repugnancia y terminaron en una especie de aceptación después de haber sido derrotada. Ha esperado que la mataran entonces. Sin embargo, Godot simplemente le había dicho que se fuera. Eso la había sorprendido, aunque no había dejado que Suso después de todo, ¿por qué abandonar tal oportunidad de aumentar su poder? En respuesta, el séptimo campeón le había dicho que era un hombre civilizado y que no debería tratar de inculcarle prácticas ancestrales. Venus tenía razón en que esa había sido la fuente de su interés por él, pero sus sentimientos no eran de naturaleza romántica. Él era su amada presa, el Opón deseaba enfrentarse una vez que hubiera recuperado todo su poder. Para entonces sería un rey experimentado, totalmente capaz de usar los poderes que sería la pelea que anhelaba, una batalla para poner a prueba sus límites y mostrarle lo que podría ser. Eso fue todo. Derecha. Todavía es joven, tal vez Apolo terminará derribándolo después de todo. Ciertamente ha estado de humor para eso desde su descenso. No tiene nada más en encontrar y matar al hijo de Pandora que lo derrotó. Incluso rechazó la oportunidad de pasar un rato agradable conmigo, ¿puedes creerlo? La diosa caída de la tierra y la muerte realmente no había estado prestando mucha atención a lo que su compañera deidad había estado diciendo, ya que sus PR estaban atascados en tratar de probarse a sí misma que sus sentimientos por Godot estaban puramente relacionados con la batalla. Sin embargo, a pesar de escuchando a medias, una cosa que dijo de repente saltó a ella como significativa. Nada más en su mente además de encontrar y matar al niño de Pandora que lo derrotó. Eso fue todo. Eso era lo que la ponía nerviosa al pensar en su presa frente al dios Sol. En el pasado, Godot se había enfrentado a varios enemigos, la mayoría de los cuales habían sido inmensamente poderosos, y se defendió bien a pesar de su error. Sin embargo, a pesar de que se había enfrentado a batallas de enormes proporciones y había vencido a enemigos poderosos, todavía tenía muy poca experiencia a enemigos que tenían la intención de matarlo.
Ella misma, Berretragna, Melkart, Boban, Tony, Luoao y San Wukong, ninguno de ellos había intentado realmente matarlo. Oh, dioses como ella y Melkert tales que lo habrían matado si hubieran dado en el blanco, pero eso había sido más incidental que cualquier otra cosa. En la gran mayoría de las peleas que a oponentes de Godou habían estado luchando para ganar en lugar de matar. Ciertamente, si lo hubieran matado, habría contado como su victoria, pero el asesí simplemente una de las vías que tenían disponibles para ellos. Francamente, según su leal saber y entender, el único enemigo al que se había enfrentado Godou y que había buscado su muerte de todo corazón había sido la Andrómeda había puesto sobre él, y considerando la diferencia de poder entre ellos, el monstruo realmente no había sido gran cosa. Una amenaza. Apolo, por otro lado, era un asunto completamente diferente. Era un dios a la par con un campeón y estaría buscando sangre, de hecho. ¿Podría eso ser su brecha entre ellos que su presa no podría cruzar? Esto requería más consideración. Por un lado, detestaba siquiera pensar en que su amada presa le fuera arrebatada antes de que completara su madurez, pero estaba obligada por su juramento. Si se movía en contra de los planes de sus aliados, estaría violando el pacto en el que había entrado y sufriría las consecuencias. ¿Sabes? Si lo quieres, entonces yo podría ayudarte. Una vez más, la hermosa voz de campana de Venus irrumpió en sus pensamientos. No tengo ningún interés en él de esa manera, Venus, él es mi presa, no pienses lo contrario. Oh. ¿Estás seguro de que eso es todo lo que quieres? ¿Has pensado en cómo sería para él tenerte en sus brazos? ¿Que él te mire y sepas que en es centro de su mundo? ¿Es tratar de derribarse el uno al otro lo único que se les ocurre hacer el uno con el otro? Era bastante notable cómo algunas palabras bien seleccionadas podían filtrarse en el oído de uno como el veneno más dulce y luego incendiar el cerebro con las transmitían. Athena estaba haciendo todo lo posible para no dejar que su confusión interna se mostrara en su rostro, pero incluso cuando Venus pronunció es infantil no pudo evitar imaginarlas. ¿Y por qué esa imagen era tan horriblemente atractiva? En ese momento, más que nada, Athena quería materializar su guadaña y simplemente derribar a la diosa del amor y la belleza. Eso resolvería muchos de sus menos le permitiría enterrarlos profundamente hasta que estuviera lista para lidiar con ellos. El único problema con esa idea era que en primer lugar Venus estaba protegida por el pacto que había hecho con los dos divinos ancestros. En segundo lugar, que si usara tanto de su poder, casi con seguridad alertaría a su presa de su presencia aquí. Y, por último, estaba el hecho de que no estaba del todo segura de éxito. Su compañera diosa griega podría no ser una guerrera por naturaleza, pero eso no cambiaba el hecho de que, a su manera, era una de las deidades más podía encontrar. Pero sus palabras fueron un insulto, no. Eran una afrenta a su propia naturaleza. Ella era Athena y, aunque había cambiado a lo largo de los siglos, una cosa es constante en ella durante todo ese tiempo. Era una diosa doncella, que no había sido tocada por las manos de un amante. Ni el hombre ni la mujer habían cono cuerpo y, sin embargo, ahora Venus sugirió que lo sostuviera. Deseo por este joven rey en su corazón. Le tomó mucho esfuerzo no permitir que sus emociones se mostraran en su rostro, a pesar de las similitudes entre ellos, ella y Venus siempre habían estado a de convertirse en verdaderos enemigos. Sus núcleos, sus naturalezas básicas, eran simplemente demasiado diferentes y chocaban naturalmente. Incluso cuando encontrado como parte del mismo panteón, habían hecho todo lo posible para simplemente mantenerse fuera del camino del otro, e incluso entonces habían en menudo. Las guerras de Troya fueron un ejemplo de cómo ese conflicto se había ido de las manos. Aprovechando cada pizca de dignidad que poseía, la diosa infantil se enfrentó a su compañera de edad más madura y la miró a los ojos, sus miradas chocando duelo. No me importa lo que creas que es Kusanagi Godou para mí. Mientras hablaba, la voz de Athena era tranquila y nivelada, pero dentro de ese tono suave era frío como el hielo y caliente como un infierno. Él es mi presa, el enemigo al que he elegido enfrentarme tan pronto como mi poder haya sido restaurado. Mutuos aliados significan que no podemos enfrentarnos sin romper nuestros juramentos, pero él es mío para hacer lo que yo elija, no interferir. Maldición, no había querido decir tanto, francamente, eso era lo más que había dicho de una sola vez durante meses. Era típico de Venus poder meterse de bajo manera. Decidiendo que no tenía sentido continuar con esto, Athena se transformó en una ráfaga de lechuzas y partió de la azotea. Detrás de ella, los sonidos de una risa tranquila y tintineante la siguieron.
Venus vio partir a la diosa caída y se permitió una pequeña risa. Realmente era tan absurdo que no podía dejar de divertir. Athena nunca había sido alguien con quien se llevara bien, era tan estirada y aburrida, muy poco divertida. También se presentó como una especie de insulto a la naturaleza de Venus como diosa del amor. Era una mujer que nunca había tenido un amante y parecía un desaire directo a la diosa del amor. Todos los demás de conocido el amor, o al menos los amantes, incluso Artemisa que había jurado ser virgen eterna había conocido el abrazo y la pasión de las ninfas que eran sus la diosa de la guerra y la artesanía. Athena nunca había conocido a un amante, aunque muchos héroes, dioses y espíritus le habían hecho proposiciones. Era extraño verla ahora interesándose por un hombre joven, pero era aún más interesante verla confundiendo sus propias emociones en su propia mente. Athena nunca había estado enamorada, de hecho, nunca antes se había sentido atraída románticamente por nadie. Sin embargo, este joven de alguna manera arreglado para pasar sus defensas por accidente y ahora la diosa caída no sabía cómo entender las emociones que sentía. Al final, ella estaba tratando de Raziel considerándolo como un enemigo para pelear, eso era algo que podía entender, algo que podía manejar. Teniendo ese racional firmemente alojado en su mente, probable que reconociera la verdad de sus sentimientos a menos que se los empujaran directamente a la cara. Por un breve momento, Venus contempló usar una de sus autoridades sobre el joven para asegurarse de que perseguiría románticamente a Atenea. Sin duda, demonio y, como tal, resistente a los efectos de sus poderes, pero incluso otros dioses habían sucumbido a sus autoridades al final, incluso el propio Eros no propios poderes después de todo. El pensamiento trajo una sonrisa a sus labios al igual que el pensamiento del inevitable pánico y la confusión de Atenea, sin solo un pensamiento. Para asegurarse de que sus poderes afectaran a un hijo de Pandora, tendría que hacer uso de toda la fuerza de sus autoridades. Eso significaba que si ella inte joven rey, entonces no le quedaría suficiente fuerza para afectar a su verdadero objetivo una vez que lo encontrara. Descansando sus codos en la repisa del techo miró hacia abajo tal como lo había hecho Athena hace unos minutos. Entonces, ¿ese era el joven que había atrapado el corazón de su compañera diosa? Bueno, supuso que podía ver algo de su atractivo, parecía uno de esos jóvenes gran corazón, el tipo de persona que acudiría en ayuda de los demás. Probablemente algo así como un torpe caballero con una armadura brillante, si fuera un Jota supuesto, dado que era un God Slayer, eso significaba que también era fuerte, probablemente también terco y valiente. En general, podía entender cómo alguien así podía interesar a Atenea. Sin embargo, él no era de su gusto. Eso trajo una sonrisa a sus labios al contemplar al que era objeto de su propia búsqueda. Emi Yashiro era algo así como un enigma si la información que el Padre Divinos le había proporcionado fuera algo por lo que pasar. Parecía imposible precisarlo ya que seguía haciendo las cosas más inesperadas. Aún así, era ciertan parecía tener un aspecto que Venus siempre había encontrado más atractivo. Guerra. En todas sus encarnaciones, Venus siempre había tenido cierta fascinación por aquellos que se bañaban en violencia y derramamiento de sangre, de hecho, en temprana, como la diosa Ishtar, ella misma había sido una deidad de violencia y lujuria. A medida que pasaban las eras, ese aspecto del guerrero se había perdido personalmente, pero su vínculo con él había permanecido. En cierto modo, había cierta simetría en su fascinación, después de todo, siempre estuvo estrecha en belleza y la lujuria, y esos impulsos eran con mayor frecuencia donde comenzaba una nueva vida. Por el contrario, la violencia y la guerra fueron las grandes us quienes la acabaron. Cuando se miraba desde esa perspectiva, no era tan sorprendente que se hubiera sentido atraída por grandes guerreros como Gilgamesh, guerra como Ares o Marte. Y, curiosamente, pudo ver esos elementos en el octavo hijo de Pandora. Era algo ilusorio, más una impresión que un hecho establecido, pero Venus estaba a escuchar sus corazonadas e intuiciones y le habían servido bien en el pasado. Este chico había salido de la nada y había matado a 3 dioses en menos de una semana. Luego vino a esta tierra en el lejano oriente y convirtió su nueva verdadera fortaleza si se creía en el infieme. Su hermana supuestamente había asesinado al cultista que había liderado el intento de secuestrarla y luego se ató todo el culto y los había convertido en sus sirvientes. Y, por supuesto, estaba el simple hecho de que se había enfrentado y asesinado a Mordred, un dios de notables. Para ella todas estas cosas apuntaban a una única conclusión. Emi Yashiro no era ajeno a la batalla y el derramamiento de sangre, de hecho, probablemente íntimamente familiarizado con ellos incluso antes de tomar las armas contra un dios.
Oh, él parecía tener algunas de las trampas de la civilización para él, como otros, y evitar conflictos donde pudiera, pero estaba segura de que debajo de eso había una sed de sangre profundamente escondida. En pocas palabras, eso era justo lo que le gustaba. Decidiendo que era hora de que ella hiciera su propia salida, la diosa de la belleza y el amor pareció estallar en una bandada de palomas blancas, al igual que Ate convertido en lechuzas poco tiempo antes. Poco después, el techo quedó vacío. Shirou se tumbó boca arriba y se permitió simplemente flotar. Realmente era extraño, a pesar de que era el final del verano, no había estado aprovechando tanto el hecho de que tenía su propia piscina como hubiera esperado. Simple verdad era que la mitad de las veces olvidaba que estaba allí. La pura idea de que en realidad era dueño de esta enorme mansión era de veces irreal. Pao, seguro que vivía en él, pero a decir verdad, de las más de 3 docenas de habitaciones que se instalaron en varios lugares de su mansión, él mismo solo un cuarto, el estudio, la biblioteca, la cocina y el comedor. Eso fue todo, aparte de su taller y el dojo, por supuesto. En cierto modo, si se comportaba así, era casi viviendo en su antigua casa, la casa de Kiritsugu. Fue agradable que la mansión se estaba volviendo más animada a medida que pasaba el tiempo. Esos primeros días, cuando había estado solo él, Ilya y Yu, poco inquietantes, como si sus vidas de alguna manera se estuvieran perdiendo en este edificio en gran parte vacío. Sin embargo, poco después, Kaida y Man a ellos, luego llamó a Asuka y, finalmente, fueron todos los secuaces recién adquiridos de Ilya. Poco a poco la mansión se había llenado más y más hasta que, ya mirando hacia arriba a través del techo de plexiglas del edificio que albergaba la piscina, Shirou miró la luna en el cielo nocturno. Era extraño sentirse tan introspectivo, honestamente no había pensado realmente en cuando este lugar había cambiado de ser un lugar para vivir a ser el lugar inconscientemente llama hogar. Aún así, ahora era donde vivía, donde comía, donde dormía, donde trabajaba. En cierto modo, no era una sorpresa que llegara a su hogar. Aún así, como hogar aún no estaba completo. Faltaban varias personas antes de que estuviera completo, ni siquiera tendrían que quedarse, mientras pudieran visitarlo sería suficiente. Sakura Rin. Incluso Jinete. ¿Qué había en flotar así que permitía que su mente vagara por un camino tan melancólico? Tal vez fue el silencio, la sensación de suave serenidad que venía de bala de cañón. El octavo campeone, el mismo rey de acero, tuvo el tiempo justo para un graznido indigno de sorpresa antes de que una pequeña figura acurrucada en una boa al agua a solo unos pies a su izquierda. Cualquier tipo de contemplación serena se desvaneció cuando la ola resultante lo inundó y lo envió balbuceando a las aguas tranquilas de la piscina. Regresó rápidamente y descubrió que se había deslizado hacia el extremo más profundo de la piscina, lo que significaba que tenía que caminar en el agua en pie. Una rápida mirada a su alrededor mostró que ella estaba ahora en la piscina con él, aunque estaba teniendo cuidado de permanecer en la parte menos pro educación. En el lejano norte no había incluido ninguna posibilidad de aprender a nadar. En este momento ella estaba usando un traje de baño rosa claro de una gran sonrisa en su rostro. Porque podía sentir a un asesino hostil o a un asesino a sueldo con las habilidades que había heredado de Archer, pero ella podía acercarse sigilosamente a él sin que él notara nada. Bueno, Oni-chan. Prometiste que me enseñarías a nadar. Entonces, vamos. Oh, sí, eso era cierto. Esa era una promesa que ella había logrado extraer de él a cambio de que le diera un poco de enseñanza extra en algunos aspectos de M. Había estado indeciso. Bueno, ahora era un momento tan bueno como cualquier otro que supusiera. Levantando la vista comprobó el gran reloj que estaba en una posición ideal para que todos pudieran verlo. En este momento eran como las 9:10 de la noche, lo que debería darle alrededor de una hora para consejos antes de que tuvieran que salir. Después de todo, mañana era día de escuela y se había prometido a sí mismo que se iría a la cama temprano. Esta un par de brazadas de sus brazos lo llevaron a las aguas menos profundas y muy pronto pudo sentir las baldosas bajo sus pies. ¿Así que decidiste unirte a mí?, comentó mientras se acercaba lentamente a su hermana adoptiva. Pensé que ibas a pasar toda la noche jugando con tu Cody. Al escuchar eso, la alegre sonrisa abandonó el rostro de la chica de cabellos blancos y fue reemplazada por una mirada decididamente tormentosa. Sí, yo también lo pensé, pero tuve una epifanía mientras revisaba los materiales de sincronización por quinta vez.
Mientras hablaba, Ilya comenzó a rebotar ligeramente, ya que aparentemente disfrutaba de la sensación de ingravidez que se experimenta al estar en una pis. Todo estuvo bien, lo revisé varias veces y no hay fallas en la fórmula, ni corrupción de los componentes, ni impurezas en los materiales, nada. Entonces, si ni de malo código, entonces eso debe significar que, de hecho, está funcionando perfectamente. Había una sonrisa complácida en su rostro ahora mientras explicaba su razonamiento. Pero, ¿no hubo otra falsa alarma esta noche? Shiro preguntó con cuidado mientras observaba la sonrisa demasiado amplia en el rostro de su hermana Ado. No, eso es lo que quieren que pienses, explicó Ilya, con los ojos brillantes. Mi Mystic Code está funcionando bien, así que si no está recibiendo señales falsas significa que las señales que ha estado recibiendo no son falso. ¿Qué? Las señales dicen que un dios sigue apareciendo y desapareciendo, ¿verdad? Bueno, eso debe ser lo que está pasando. Tan pronto como se retira el inframundo, mi código místico cree que ha tenido una lectura falsa. Eso hizo que Shiro parpadeara. Había temido que Ilya se hubiera esforzado demasiado tratando de encontrar la falla en su trabajo, pero esta explicación de P dorada en miniatura se activaba repentinamente sonaba mucho más plausible de lo que esperaba. Aún así, también fue un poco desconcertante si era cierto. Una especie de dios maligno que constantemente iba y venía entre estos dos planos de existencia por razones que no tenía forma de saber. No tenía la energía para preocuparse por eso ahora, hoy había sido bastante largo y, francamente, solo quería relajarse un poco ahora. Lo que sea que es haciendo, parecía que al menos por el momento era relativamente inofensivo. Mañana podría tomar nota de todos los lugares donde había aparecido y ver si a patrón, pero por ahora quería lidiar con algo un poco menos estresante. Y enseñarle a Ilya a nadar sería justo lo que necesitaba en este momento. Está bien, entonces, toma mis manos, dijo Shiro mientras extendía los brazos. Sonrojándose levemente, su hermana adoptiva tomó sus manos con firmeza cuando Digabe comienza a patear contra el agua. No te preocupes por hundirte, estaré aquí. Cuando su hermana adoptiva comenzó a chapotear ruidosamente mientras trataba de encontrar la mejor manera de patear a Shiro, dejó que su mente volviera en su diario para Sakura más tarde esa noche. Había un buen número de cosas que mencionar, pero definitivamente tendría que asegurarse de decirle cuánto la extrañaba. Se tejieron tramas, se hicieron planes. Se mantuvieron las esperanzas, se consideraron los problemas. Y por encima de todos ellos, en silencio, invisiblemente, la tormenta continuó reuniéndose.